Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Esta es la continuación del video anterior donde aprendimos a utilizar el lápiz soldador. Ya vimos cómo tratar la punta para que nuestra punta no se dañe. Bueno, la punta ya está fría, en este caso está fría, pero para cuidar la integridad de la punta voy a ponerle su protector con la que viene, ¿sí? La dejamos ahí, como está apagado sabemos que no se va a quemar, ¿sí? Bueno, en esta parte del video vamos a ver cómo utilizar el aire caliente. ¿Bien? El aire caliente en este momento está apagado, ¿sí? Porque están parpadeando los displays de ambos, porque los dos están apagados. Pero si fuese el caso de que están encendidos, va a encender, ¿sí? Va a marcar una temperatura de trabajo. Bueno, el aire caliente, para nosotros para utilizarlo, ¿sí? Para utilizar la pistola de aire caliente, vamos a necesitar, por ejemplo, flux. Vamos a necesitar también las boquillas. Generalmente en este caso a mí me vino 4 boquillas de diferentes diámetros, ¿sí? Para que salga el aire. Y también vamos a necesitar las bruselas. Puede ser esta brusela, puede ser también yo tengo un kit de 4 bruselas, ¿sí? Con esta marca anda bastante bien, Prot Kit, se las recomiendo, bastante buenas. Y después también solemos utilizar esta curva, bien. Y después tenemos esta pinza, esta brusela, que es tipo de agarre. Si nosotros presionamos en el medio, esta se abre y cuando soltamos se cierra. Este para agarrar componentes pequeños, ¿sí? Estas son de muy buena calidad, un muy buen metal, ¿sí? Por eso se las recomiendo. Así que bueno, vamos a ver cómo trabajar. Tengo, como ven en el microscopio, tengo una placa con circuitos con componentes SMD que son bastante pequeños, como llegan a ver ahí. Por ejemplo, ahí tenemos, acá les voy a indicar con la brusela. Acá tenemos un componente. Aquí tenemos un capacitor de muy pequeño tamaño. Podemos utilizar el cautín si queremos, el lápiz, o podemos utilizar la estación. Vamos a ver cómo serían los primeros pasos para utilizar la estación, ¿sí? Vamos a recurrir a las boquillas. Vamos a elegir una medida de boquilla y vamos a ver cuál se ajusta a nuestro componente. Cómo tomar la medida de la boquilla. En este caso es una boquilla, es un componente muy pequeño. Yo, por ejemplo, suelo tener una boquilla cuadrada, no me va a servir porque este es para más que nada para chips. La dejamos de lado. Tenemos esta circular más grande, después tenemos esta término medio y tenemos una más pequeña. En este caso me va a servir la pequeña. Vamos a colocarlo en la estación de sol, en la pistola de aire. Lo colocamos y ajustamos este tornillo. Bueno, esto sería un punto flojo que tiene la yegua. Con el destornillador ajustamos un poco. Ahí está, para que no se zafe la boquilla, sigue zafando. Vamos a ajustarlo un poco más. Ahí está. Bien, ya pusimos la boquilla. Ahora nosotros vamos a encender la estación para que comience a trabajar. Bien, antes de encenderla nosotros tenemos estos dos controles que son de la temperatura. Bien, disculpen un poco la luz, que bueno, cambié por una lámpara LED y veo que no tiene muy buena potencia, así que bueno, ya vamos a tratar de mejorar esto en el video. Pero bueno, acá se puede ver que tenemos un botón que sube la temperatura y otro botón que baja la temperatura, al igual que el lápiz soldador. Después tenemos acá el flujo de aire. Bien, este es el flujo de aire que nosotros generalmente para empezar a trabajar yo les recomiendo que lo pongamos en el centro. ¿Por qué? Nunca, este consejo recuerden bien, nunca pongan a máxima temperatura y sin flujo de aire. Cuando hacen eso se va a calentar muchísimo esta parte, se va a calentar bastante y pueden provocar que se dañe la parte plástica, y además vamos quitándole horas de vida a nuestra resistencia que genera el calor, ¿sí? Entonces siempre lo pongamos en el medio. Un consejo: a mayor temperatura, mayor fuerza de aire, para evitar que se dañe en sí el mango donde nosotros agarramos. Bien,
Recuerden que esta es una estación del tipo turbina. Acá tenemos adentro una turbina, una microturbina de muy buena potencia, ¿sí? Ya la comparé con otras marcas a esta pistola y tiene muy buen aire. Si la comparé con una Jackson, y esta me está gustando bastante, a pesar de que el único punto flojo que le veo a esta, que bueno, el aire caliente no es desmontable como el lápiz, ¿sí? Eso lo veo como punto flojo, pero una ventaja. Acá tenemos para pasar de aire caliente a aire. No tira aire frío, pero tira aire de ambiente, ¿sí? No es que acá tiene una resistencia que genere frío, no. Es ciertamente, apagamos el aire para que le deje de calentar de forma digital y podemos enfriar mucho más rápido la resistencia térmica que tiene internamente esta pistola de aire. Bien, bueno, vamos a trabajar sobre esta placa. Como ven en el microscopio, ya tengo la boquilla que va a ser este componente vamos a desoldar, pero primero que nada nosotros tenemos que ver qué temperatura de trabajo vamos a utilizar. Bien, un método que yo les recomiendo que utilicemos para empezar es ver, empecemos con una temperatura. Generalmente cuando encienda yo la estación va a ver que viene una temperatura. Bueno, para no reposar constantemente mi pistola de aire caliente en su base, que es lo adecuado, yo voy a utilizar esto para apagar la estación, ¿sí? Esto, bueno, algunos capaz que lo conocen, yo utilizo bastante esto cuando trabajo con herramientas, una herramienta fundamental. Entonces yo lo que voy a hacer para apagar la estación es acercarle aquí y van a ver que se corta, ¿sí? Bueno, voy a encenderlo. Ahí tiene una temperatura. Y como pueden escuchar, comenzó a trabajar la turbina. Se va a elevar a 100 grados. Y ahora miren, yo voy a acercar esto acá donde está la parte del imán. Y se apagó la estación. Como ven en el display, ha bajado la temperatura. Si yo lo retiro, se vuelve a activar. Bien, es porque acá adentro tiene un sensor magnético donde detecta el imán. ¿Dónde está el imán? A ver. Esperen a ver. A ver si cuesta un poco. Ahí está la parte del imán. Si yo retiro, se activa. Recupera rápidamente la temperatura, ¿sí? Ahí está. Bueno, ya vimos que si ustedes hacen lo mismo, ponen en su base, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ve? Ahí se apagó porque lo puso en su base. Es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que van a dejar de trabajar. Bueno, tiene una temperatura de 100 grados. Esta trabaja de 100 grados a 480 grados, ¿sí? El flujo del aire es bastante bien. La temperatura no es muy caliente, 100 grados, ¿sí? Lo que pueden hacer ustedes para probar es apuntar al estaño y ver si se hace pelotitas. Como ven ahí, no se hace pelotita, por lo tanto la temperatura es muy baja. Lo va deformando muy poco. Si lo queremos hacer más rápido, vamos a aumentar un poco la temperatura. Voy a ponerle a 137, que es una temperatura donde ya se comienza a fusionar. Veamos. Esperemos que deje de parpadear y levante a 138 en este caso. Como ven ahí, cuesta un poco de soldar. Bien, vamos a aumentar un poco más la temperatura. Tenemos que buscar nuestra temperatura de fusión de estaño. Pasemos a 160. Acercamos a menos de 1 centímetro. Y vemos que va tomando un color más brilloso. Parece que ya estamos llegando a la temperatura de soldadura. Aumentamos un poco más. 180 grados. Esperemos que recupere. Ahora apuntamos al estaño, veamos si se logra fundir. Todavía no. Bien, vamos a levantar un poco más la temperatura. Pasemos directamente a 200, veamos qué resultado tenemos en 200. Esperemos que recupere. Ahí está recuperando 200. Todavía le cuesta un poco, ¿sí? Como si acerco el dedo, veo que no está tan caliente.
Esto ustedes no hagan, yo lo hago porque ya tengo experiencia, así que bueno, para hacerle ver. Hasta ahora no pasa nada con el estaño. Vamos a aumentar un poco más la temperatura. Nunca apunten la pistola, no se apunten ni en la cara ni en ningún lugar inflamable. Es una recomendación muy importante. Le vamos a ir derrite. Apuntamos al estaño. Todavía no lo derrite. Seguimos aumentando un poco más la temperatura. 230. Esperemos que recupere. Tampoco lo llega a fundir, ¿sí? Ustedes vayan levantando la temperatura de 15 grados en 15 grados. Yo voy a pasar directamente a 300. Veamos a ver qué pasa en 300. Veamos si le hemos puesto mucho o no es lo ideal. Esperemos que me tome la temperatura seleccionada. Ahí sube 300 y ahora apuntamos. Me cuesta un poco. Ahí comienza a derretir, miren. En 300 grados ya se comienza a derretir. Ahí está. Entonces esa es la temperatura que vamos a utilizar para desoldar. Bien. Pensamos que es 300. Y ahora pruebamos un componente. A ver. Vamos a desoldar este componente. Vamos a agarrarlo. Siempre cuando desuelden, muevan en forma circular. ¿Sí? Ustedes cuando vean que el estaño comienza a brillar, es porque ya está a punto de llegar al punto de soldadura. Entonces siempre en forma circular. Ahí vemos que ya se está queriendo desprender. Bien, bueno, esta es una placa muy vieja. Cuesta un poco. Bien, veamos si influye el flux. Vamos a poner un poco de flux. Voy a apagar un poco la estación. Ahora sí probemos. Veamos si el flux influye o no en el trabajo. 300 grados. Ahí el flux se disipa rápidamente. Ahora veamos si podemos mover el componente. Vamos a aumentarle la velocidad del aire. A ver. Tampoco no lo desuelda. Ahí está, ¿sí? Ya se desoldó. Bajamos el aire porque el componente puede volar, ¿sí? Bueno, ahora dejamos descansar. Bien, ya hemos desoldado un componente SMD a 300 grados y hemos aumentado un poco la fuerza del aire y vemos que sí ayuda bastante a que sea el proceso mucho más rápido. Aquí está el componente. Como lo pueden ver, es muy pequeño. Bien, ahí está. Ya hemos visto cómo desoldar a 300 grados. Se pudo desoldar el componente. En conclusión,
¿Podemos usar temperaturas bajas? Podemos, pero tenemos que aumentar el flujo del aire, ¿sí? Sería como para no elevar mucho la temperatura de nuestra estación. Si lo queremos hacer rápido, hay métodos que, bueno, más adelante veremos cuando demos la parte de microsoldadura, cómo buscar nuestras temperaturas de trabajo para trabajar de forma más eficiente, ¿sí? Con esta estación, ¿sí? Simplemente el video de hoy era mostrarle cómo funcionaba, cómo elegir la boquilla y cómo ir seleccionando la temperatura. Pero más adelante, cuando entremos a la parte de microsoldadura, vamos a ver un poco más en fondo cómo calibrar nuestra estación para elegir temperaturas de trabajo un poco más avanzadas, ¿sí? Bueno, este componente iría en su posición ahí. Bien. Bueno, ya se apagó la estación. Bueno, espero que este video les sirva como guía y referencia para que ustedes puedan empezar a utilizar la estación de soldado. En este caso estoy utilizando esta, pueden utilizar cualquier otra, pero la metodología va a ser la misma. Ustedes tienen que conocer su estación de trabajo, ¿sí? El día de mañana que ustedes utilicen estaciones de marcas muy conocidas, como por ejemplo una JBC, son muy buenas, pero son muy caras. Ya se trabaja de otra forma, ya aún más, son herramientas más profesionales, más precisas, ¿sí? Tienen características que estas que son económicas no las tienen. Así que bueno, hasta aquí llegaré este video. Para los que ya me conocen, soy Edgardo Aramayo y nos vemos en un siguiente video.